Estábamos orando por usted hace un mes. Bienvenida, pastorita. Es una alegría tenerlos a cada uno de ustedes. Nosotros estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Sin importar el motivo o la causa, pues nosotros tenemos que estar aquí firmes. Hermanita Jacqueline, bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto también verla. Qué bien que esté aquí con nosotros. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a orar a nuestro Señor. Dios Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, por esta tarde, Señor. Gracias por la lluvia, bendito Dios, porque sabemos que es una lluvia de bendición, Señor. Gracias te damos por darnos vida, por darnos salud, porque hoy podemos estar aquí presentes, escuchando tu palabra, Señor. Y eso es lo que más queremos, amado Dios, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor. Queremos ser edificados por tu palabra y toda la gloria, el poder y la honra van a ser para ti y solo para ti, amado Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vamos a estar hablando de un tema muy importante. Ponemos el título, hermanito. Hermanito David, venga a sentarse, por favor, le invito. Venga, baje. Ahí está el título de la prédica de hoy, se llama Conociendo la Cruz. La cruz es muy importante para nosotros los cristianos, pero a veces no sabemos qué es la cruz. Y quiero comenzar leyendo la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18. La palabra de Dios nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si ahorita vamos allá afuera a la entrada y vamos a hablar de este tema, para la mayoría va a ser locura. Nos van a decir, ¿qué estás hablando? Hay que disfrutar la vida. Estás perdiendo tu tiempo, nos van a decir. Pero para nosotros es poder de Dios. Y por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Amén, porque es poder de Dios. Pero ¿qué es la cruz? Les cuento que la cruz es el logo o la marca más conocida en el mundo entero. Incluso le gana al tiqueo de Nike, le gana a la Coca-Cola, a Pepsi, a cualquier logotipo que tú hayas visto. La cruz le gana de lejos. Además, la cruz es una figura geométrica. La cruz, pero para nosotros, ¿qué significa? Salvación, amor, redención. Pero antes de Jesús, la cruz no significaba esto. ¿Saben qué significaba la cruz? Significaba muerte, condena, humillación. Por eso los romanos aplicaban este castigo principalmente a los esclavos, a los extranjeros, a los soldados desobedientes, a los agitadores religiosos, a los criminales, para que sea un castigo ejemplar. Por eso hacían esto. Pero para nosotros la cruz representa el sacrificio, el amor, la redención que ya decíamos, ¿no? ¿Y por qué será que Jesús murió en una cruz? ¿Por qué no murió decapitado? ¿Por qué no lo metieron a un caldero como a Juan? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Yo decía, Jesús ha muerto en una cruz y eso lo ha hecho el Hijo de Dios antes cuando estaba empezando, ¿no? Yo decía, esa muerte solamente Él ha soportado. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que han sido colgados dos a sus costados. Y no solamente eso, sino que ha habido miles y miles de personas que han sido crucificadas. Y yo decía cuando estaba empezando, cuando no sabía mucho, ¿y por qué entonces nosotros alabamos o adoramos a Jesús si ha muerto como una de esas personas crucificadas? Pero aquí está la respuesta. En Juan 3, versículos del 13 al 15 nos dice,
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde ese momento la cruz ha pasado de ser algo malo a ser nuestra bendición. Y además aquí ya había una profecía, si se dan cuenta. ¿Cuántos conocen la cruz de Moisés? ¿Conocen la historia de Moisés en el desierto? Dice que los israelitas estaban murmurando contra Moisés, contra Dios. ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Aquí no hay agua, no hay carne, no hay pan. Se quejaban, ¿no? Y Dios ha enviado serpientes ardientes, nos dice la palabra, para castigar a esas murmuraciones. Los mordían y los mataban. Y a causa de eso los israelitas le dijeron a Moisés: clama por nosotros para que Dios deje de castigarnos. Pero Dios, si se dan cuenta, no ha quitado las serpientes. Las ha dejado ahí porque era su castigo por la murmuración. Pero Dios les ha dado la solución. Le dijo a Moisés que en una asta, en un palo grande, ponga una serpiente. Y todo aquel que veía esa serpiente era sano siempre y cuando creía. ¿Cuántos han ido a la facultad de medicina aquí en la Saavedra? Está esa cruz con la serpiente en el suelo actualmente. Si se dan cuenta cómo para la ciencia de la medicina están usando este símbolo bíblico. Es algo que nos llama la atención, ¿no? Es algo que nos maravilla, que aún los científicos creen, al igual que nosotros, de que Dios es nuestro sanador. Ahora Jesús decía: toma tu cruz y sígueme. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué decía eso? ¿Qué es tomar tu cruz? Yo mucho tiempo me he puesto a pensar eso. ¿Qué será tomar la cruz? Decía. Pero nos va a explicar. En Mateo 10, 36, 39 nos dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora aquí nos está hablando de cruz. Toma tu cruz y sígueme. ¿Pero qué es la cruz? La cruz significa la muerte a nuestros deseos, a nuestros sentimientos, a nuestros anhelos, a nuestras prioridades. Por eso aquí dice: el que ama más a padre o a madre. Muchas veces nuestra prioridad son nuestros padres, ¿verdad? Y la Biblia nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Pero no se contradice, porque si bien debemos honrarlos, amarlos, respetarlos, pero ¿a quién debemos amar más? A Dios, exacto. Además, dense cuenta que alguna vez nuestros papás no van a estar con nosotros. Y si nosotros los amamos más que a Dios, ¿qué vamos a hacer cuando no estén en este mundo? Se nos va a terminar la vida, ¿no? La razón de existir. Por eso Dios nos dice eso. Porque algún día el padre o la madre, el hijo, la hija, puede faltarnos. Pero si tú estás aferrado a Dios y lo amas más a Él, pues vas a seguir adelante. Pero si tú no, si tú estás idolatrando a estas personas, se te va a terminar el sentido de tu vida. Además, ¿qué también significa? Nos dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando nos convertimos, ¿quiénes son nuestros enemigos? Manita Adriana. No sé. Aquí dice: serán los de su casa. Muchas veces uno se convierte y está con el fuego, ¿no? Y invita a su papá, a su mamá, a su tío, a su tía: vamos a la iglesia.
Y ellos como enemigos, ¿qué te dicen? No, está haciendo perder el tiempo, ¿cómo vas a ir ahí? Son quenchas, te dicen. Pero eso es en su ignorancia, ¿no? Porque están con un velo en sus ojos, no pueden ver. Pero ahí tú te das cuenta que los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Será que a Jesús le apoyaba su mamá, sus hermanos? Los que saben la Biblia, los que han leído, saben que no. Incluso nos cuenta la palabra de Dios que sus hermanos se hacían la burla de Jesús, ¿no? Mientras él predicaba, sus hermanos decían, no le hagan caso, está loco. Imagínense eso. O sea que Jesús también ha vivido lo que muchos de nosotros vivimos al principio. Pero al final, cuando Jesús ha muerto, ¿su mamá, sus hermanos seguían siendo enemigos? No. Incluso la palabra de Dios nos dice que Santiago y Judas, sus hermanos, han terminado siendo sus discípulos. Y eso es lo lindo. Cuando tú te conviertes, tal vez los de tu casa sean tus enemigos al principio. Pero gracias a Dios, al final, ellos van a ser los que te apuren y te digan, vamos a la iglesia, ya es tarde. Los vas a ver cantando, predicando. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. También vemos aquí cómo nos dice, el que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué representa esto? Muchos hallan su vida cuando tienen un buen trabajo, cuando ya tienen su hogar, su familia, sus casas, sus autos, se sienten totalmente realizados y piensan que eso va a ser eterno. No buscan a Dios, pero ahí han hallado su vida. ¿Pero qué están perdiendo? Su alma, su salvación. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero si nosotros perdemos nuestra vida por causa de Jesús, nos dice, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros gastemos nuestra vida para Jesús, como lo estamos haciendo acá, ¿no? Cantando, alabando, predicando, escuchando su palabra, sirviéndole de alguna manera que para otros es locura, porque otros te dicen, deberíamos ir a vender al carnaval, hubiéramos ganado dinero, pero nosotros aquí tenemos los ojos puestos en las cosas del cielo y no en las terrenales, porque esas son añadiduras. Pero vamos a ver en otro evangelio sinóptico, en Marcos 8:34, ¿qué nos dice acerca de tomar la cruz y seguir a Jesús? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y escuchen esta pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. Y esa pregunta es la que debemos hacernos. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Hay personas millonarias que se sienten vacías. Hay personas millonarias que están enfermas con una enfermedad terminal. Y ellos cambiarían todo lo que tienen, todo. Si tú le preguntas, ¿qué harías para ser sano, para ser salvo? Te dicen, te vendo todo lo que tengo. Pero, ¿quién les va a comprar y les va a dar? Nadie. No hay. Y ahí uno se da cuenta de que esto que nos dice Marcos es algo real. En Lucas también lo encontramos. Lucas 9, del 22 en adelante nos dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado. Esto también es cargar nuestra cruz, es padecer aflicciones, problemas y además es ser desechado. ¿Cuántos han sido desechados? En su colegio, en su trabajo, en la familia a veces, ¿no?
Ahorita, por ejemplo, deben estar chayando. Y te dicen, chayaremos. Y tú le dices, no, y te desechan. Ah, claro, el cristianito, el aburrido, ya, aléjenlo. Nosotros seguiremos jugando, chayando, tomando. Y ahí te desechan. Además, tú padeces como Jesús ha padecido. Los insultos, la discriminación, todo aquello. Y además aquí Jesús nos dice, y es necesario que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Cuántos de aquí van a morir algún día? Bien, inmortales. Todos, ¿verdad? Al igual que Jesús vamos a morir. Pero tenemos la esperanza de que vamos a resucitar a la vida eterna. Porque está escrito, ¿quiénes resucitarán primero? Los muertos. En Cristo Jesús, amén. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que al igual que Jesús ha cargado su cruz, ha sido desechado, maltratado, ha sufrido aflicciones, ha muerto y ha resucitado, nosotros también tenemos que ir por ese proceso. Tal vez no nos crucifiquen como a Él, no nos peguen, pero vamos a sufrir discriminación, nos van a desechar en los trabajos, en las universidades, en los colegios, pero tenemos que seguir adelante porque todo eso tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de que Jesús vaya a la cruz? La salvación del mundo entero, imagínense. Y vamos a ver más adelante cómo Pedro le dice que tenga misericordia y no se deje golpear, no se deje arrestar, no se deje crucificar. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú tienes los ojos puestos en las cosas de la tierra, pero no ves el propósito tan grande que iba a cumplir, ¿verdad? Y a veces nosotros cuando le decimos a un familiar, estoy yendo a la congregación, ¿qué te dicen? Ellos piensan que al decirte no vayas, vas a perder tu tiempo, tu plata, te están queriendo salvar, así como Pedro, pero no se dan cuenta del propósito tan grande que Dios tiene para tu vida, para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahora vamos a ver en Lucas 14, 25, 33, ¿qué nos dice? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Una manito arriba. Amén. Tienen que aborrecer a su padre, a su madre, a sus hijos, incluso su propia vida. ¿Se animarían? ¿Qué dice? Manito Juanpi, ¿te animarías? Claro, con todo gusto. No, pero ¿qué es aborrecer? Porque a veces uno cree odiar, ¿no? Odiar, maltratar, alejar, pero no es eso. En el original griego, la palabra traducida como aborrecer es miseo, que significa amar menos. ¿Menos que a quién? Que a Dios. No puedes amar más a tu padre, a tu madre, a tus hijos que a Dios. No puedes amar incluso tu propia vida más que a Dios. Por eso Él nos dice eso. Si queremos ser sus discípulos, el que tiene que estar en primer lugar es Dios. Y seguramente que de cada uno de ustedes está Dios, por eso están aquí, ¿no? Porque ahorita tal vez en sus casas están reunidas sus familias, están reunidos sus hijos, pero ustedes han puesto por prioridad a Dios y bendigo sus vidas, la verdad. Además nos dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesús nos está poniendo un requisito. Que antes de seguirle, nosotros pensemos y calculemos si vamos a poder llegar al final. Hay muchos que quieren ser pastores, pero ¿será que van a poder dejar su trabajo?
para no faltar un domingo a predicar? ¿Será que van a poder dejar el cumpleaños de su hijito, de su hijita, para poder predicar? ¿O cantarle o servirle de alguna manera? Hay personas que quieren servirle, pero no tienen la estructura y no tienen el deseo de renunciar a todo, como Él nos dice, de ponerlo a Él en primer lugar. Imagínense que el pastor Johnny nos pidiera permiso cada domingo. Hoy día no voy a ir, hermanitos, porque hay fútbol. La próxima, hermanitos, no voy a venir porque tengo viaje. La próxima, hermanitos. ¿Cómo lo veríamos? Ya no tendría la autoridad, ¿no? Como Él nos predica de el que ama más a padre, madre. Pero Él demuestra que siempre está ahí, presente, dispuesto, disponible a servir a Dios. Y con el ejemplo nos está predicando. Y está demostrando de que Él ha tomado verdaderamente su cruz para seguir a Jesús. Y esto debe hacernos reflexionar a nosotros. Si queremos realmente cumplir el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, ¿será que estás dispuesto a renunciar a todo? A tu vida, tu trabajo, tus hijos, tu familia. Dios no te pide que los dejes de amar, que los dejes de cuidar, pero sí te dice que lo pongas en primer lugar, que tomes tu cruz y lo sigas. Ahora en Mateo 16, del 21 al 26, ¿qué nos dice? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es lo de Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a decirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Justamente lo que decíamos, muchas veces los familiares o las personas que te rodean no van a entender. Para ellos va a ser locura que tú renuncies a todo para poner a Dios en primer lugar. Aquí el hermanito Germán está presente, pero tal vez en su casa se están mojando con espuma, pero él ha puesto a Dios en primer lugar, y eso es bueno, ¿no? Él tiene los ojos puestos en las cosas celestiales. Llevar la cruz es algo inolvidable, y eso hubiera sido bonito preguntarle a Simón de Cirene. ¿Conocen a Simón de Cirene? Sí. Cuando a Jesús lo iban a crucificar, nos dice que había un hombre que estaba volviendo del campo, de haber realizado su trabajo. Imagínense esa vida. Imagínense que ustedes están saliendo de su jornada laboral a las 4, 5, 6 de la tarde, totalmente cansados, apurados por llegar a su casa, y en eso los agarran y les hacen cargar una cruz de alguien que ustedes no conocen. ¿Qué harían? La mayoría de nosotros, ¿qué pasa? Lo botamos y nos escapamos, ¿no? Pero aquí Simón decide llevar la cruz, y lo hace físicamente, no solo espiritualmente como nosotros estamos hablando. En Lucas 23, 26 nos dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y él ha tenido ese gran privilegio de haber entrado en la historia de la Biblia cargando la cruz de nuestro Señor. ¿Qué nos demuestra esto? Que muchas veces Dios va a ser tan misericordioso de que va a enviar personas a que te ayuden a llevar tu cruz. Y aquí están esas personas, si se dan cuenta. Son tus hermanos, tus pastores, tus líderes, quienes muchas veces te van a ayudar a pasar esos momentos tan difíciles en tu vida, quienes te van a apoyar para que tú sigas con tu ministerio, para que sigas creciendo en las cosas del Señor. Por eso debemos dar gracias a Dios por habernos puesto en una casa como Abba Padre, donde tenemos todo lo que necesitamos. Debemos ser muy, pero muy agradecidos. Ahora, en el versículo 40 vamos a ver qué decía la gente al ver a Jesús en la cruz. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿A cuántos les han dicho eso alguna vez?
nosotros oramos por las personas, ¿no? Pero cuando nosotros estamos en problemas, esas personas se burlan y te dicen, pero tú eres el que ora por todos, pero oramos por vos, quiero ver tu milagro, te dicen. Pero no se dan cuenta que al igual que Jesús, estamos pasando por esa prueba con un propósito. Porque Jesús, si quería, podía desclavarse o negarse y decir, no voy a pasar por la cruz. Pero Él ha sido tan obediente de cumplir ese propósito. Y muchas veces nosotros pasamos por pruebas, dificultades, y es por un propósito. No es porque Dios se haya olvidado de nosotros, porque Dios no se ha olvidado de Jesús, sino que lo ha puesto ahí para pagar nuestros pecados en la cruz. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor, que ha sido obediente y hasta morir en la cruz. Imagínense aquello. También le decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Lo que decíamos, hay muchas personas que se hacen la burla, que no creen. En este momento, por ejemplo, hay algunos que tienen casas, autos, empresas, los están chayando, ¿no? Y tal vez nosotros no tengamos, ¿y qué dicen? Pero si ellos creen en Dios, deberían tener más que yo, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos los ojos puestos en esas cosas. Nuestra recompensa está arriba. Y además Dios nos va a dar esas añadiduras, porque Dios nos ama. Amén. 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 En Juan 19, del 17 al 19 nos dice, y Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo llamado Gólgota. Y allí le crucificaron y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Qué ha hecho Jesús con su cruz? La palabra de Dios nos dice que salió al lugar llamado la calavera, el Gólgota. Y cuando tú tienes un problema, estás cargando esa cruz, ¿qué tienes que hacer? Salir, no tienes que quedarte encerrado en tu casa llorando. Tienes que salir con esa cruz y cumplir el propósito, cumplir ese proceso. Porque muchas personas al verte, ¿qué van a hacer? Se van a sorprender, se van a convertir. Y aquí también nos dice que Pilato le ha puesto un título sobre la cruz que decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Por qué le ha puesto Jesús Nazareno? ¿Dónde nació Jesús? Nazaret. En Belén, en Belén. Aquí, ¿a quién se les dice paseños? A los que nacen en La Paz, ¿verdad? Y esto era algo por lo que los mismos israelitas no creían en Jesús, porque todos le decían el Nazareno. Para todos Jesús había nacido en Nazaret, pero sabemos que no. Han hecho un censo y cumpliendo la profecía, Él ha nacido en Belén de Judea, porque de ahí tenía que nacer el Mesías, el Cristo. Pero muchos israelitas no conocían eso y por eso lo desechaban a Jesús. Ya para ir terminando, nosotros gracias a Dios lo hemos conocido, sabemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios que perdona los pecados del mundo, amén. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús, mediante la cruz, quiso reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿De quiénes está hablando? De los israelitas y de los gentiles. Jesús ha venido a reconciliar a ambos, porque antes solamente era Dios de Israel, pero ahora es Dios nuestro también. En Filipenses 2, del 8 al 9 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Aquí tenemos una promesa. Si tú cargas tu cruz y le sigues a Jesús, pues Dios te va a exaltar así como ha exaltado a Jesús. Y tú te vas a dar cuenta que vas a ser cabeza y no cola. Donde quiera que vayas, vas a ser luz y sal. Vas a tener esa gracia, ese favor de Dios. Y ya el último versículo, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos quieren triunfar sobre sus problemas, aflicciones, enemigos? Pues para triunfar lo tienes que hacer sobre la cruz. Así como lo hizo Jesús, porque los enemigos quieren vernos humillados, quieren que todo el mundo vea nuestro error, ¿no? Así como a Jesús lo han crucificado para que todos vean, se hagan la burla. Pero no se han dado cuenta que al resucitar le ha dado la vuelta a la tortilla y los que han sido humillados han sido los enemigos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar a nuestro Señor. Hoy hemos visto este tema de la cruz y cómo nuestro Señor